Henry, ¿cómo estás? Mira, te voy a responder por audio las preguntas, dado que el video creo que de pronto puede ser un poco más pesado para enviártelo, pero bueno, dice, ¿considera que la selección racial en caninos y felinos es actualmente un proceso altamente usado? Actualmente creo que sí, la selección racial está bastante ahorita en auge, sobre todo con la tendencia que se da muchísimo más, no solamente por la exposición canina y felina, porque pues siempre ha estado, pero las personas hoy en día buscan más o la adopción o la castración de las mascotas, así sean mascotas que tienen rasgos similares o muy parecidos fenotípicamente a los de la raza, pero esto ha hecho que los perros y los gatos sean mayormente castrados. Es una ventaja para los criadores porque buscan características de la raza que los distingan de las crías que se dan en casas, lo cual sí está haciendo que la selección sea un proceso bastante usado. Y adicional a ello, pues más con las enfermedades congénitas que se puedan estar viendo hoy en las diferentes razas, tanto en perros como en gatos. En cuanto a la pregunta 2, basado en su conocimiento, ¿hasta qué punto la selección racial deja de ser benéfica para los animales y pasa a afectarlos? Sí, la selección racial definitivamente sí puede ser un problema también de origen animal, por así decirlo, para el bienestar de las mascotas. Tristemente se está viendo mucho en razas a nivel mundial, por ejemplo, como el pastor alemán, que es el caso en que es una de las razas que más enfermedades congénitas están presentando hoy en día y que es el ejemplo mayor de lo que estamos viendo en enfermedades congénitas. Adicional a eso, la raza, por ejemplo, Terranova, que para tratar de salvarla pues hicieron varios cruces endogámicos y hoy en día parte casi que de su selección racial hay que descartar muchas veces en los mismos cachorros enfermedades cardíacas de características netamente congénitas. En los gatos igual se ve, tal es el caso de todos los gatos de razas braquicefálicas como el persa, que ya están presentando signos de enfermedades renales de tipo congénitos. Entonces, sí ha venido afectando mucho por los cruces endogámicos que se están haciendo para tratar de conservar las líneas fenotípicas de las razas. Pero creo más que basado en la falta de ética de los médicos veterinarios o los criadores o las dos partes, y que muchas veces las familias no son conscientes de esa problemática que se está dando en esas razas o en esos cruces, porque muchas veces ellos no saben y solo hasta que un posible propietario o un nuevo criador decide hacer una evaluación por un médico veterinario que sí esté pertinentemente desarrollado para esto y para revisar el cachorro antes de la compra y determine algunas anomalías congénitas que sí puedan ser fácilmente observables, sí estaríamos hablando de eso. De resto, lastimosamente, por ejemplo, van a verse casos donde las enfermedades congénitas puedan estar altamente ligadas a la falta de ética de los creadores y de los veterinarios que trabajan con este tipo de prácticas. Te voy a mandar hasta ahí. Bueno, en cuanto a la tercera pregunta, ¿en qué punto se perjudica el bienestar de los animales al realizar la selección racial? Se perjudican en varios aspectos frente al bienestar. Uno de ellos es la calidad de vida y las expectativas de vida frente a las diferentes patologías que se dan en esta selección. La selección es netamente dada por las características fenotípicas, no por las características congénitas que puedan llegar a desarrollar tanto perros como gatos. Entonces, basado en eso, pues todo lo que tiene que ver con enfermedades está altamente perjudicando el bienestar de los animales, porque no por ser bonito o lo que se supone que es bonito o estéticamente bonito para hacer su tipo de selección que tenga sus características las mejores, quiere decir que de salud está perfecto. Entonces es donde, por ejemplo, una simple mancha en una zona donde no debe ir o una oreja
ceja un poco más caída de lo normal o fallas en la dentición, ya hacen que ese perro sea totalmente descartado, sin importar si el perro realmente es sano o no. Entonces, por eso es que se da este tipo de cosas. Considera que la tendencia de la selección racial es a aumentar con fines de satisfacer estándares de estética en raza. Creería que sí, la selección racial está en eso y lo vemos día a día, que no las razas se juzgan por las vidas de los perros y los estándares de salud, sino única y exclusivamente por los estándares fenotípicos, que es lo que te he dicho. La selección de las exposiciones o el best in show siempre es el perro que tenga las mejores características físicas, que tenga la grupa, que tenga la cola, que el movimiento de su andar sea característico de su raza, que su dentición sea característica de su raza. La parte estética nada más. Entonces, sí, obviamente eso va en un auge y poco se ha dado importancia a esto. Tanto que, por ejemplo, los Cavalier Clint Charles Spaniel están presentando problemas epilépticos por la meningitis que ellos mismos traen congénita. Entonces, y no les importa mucho a los creadores, pero sí los cruces endogámicos para preservar la raza. O como es el caso de los pastores alemanes, o como es el caso de los labradores, ¿no? Que ya en su gran mayoría tienen displasias. Bueno, Henry, en cuanto a la pregunta 5, cree que el papel de los creadores ¿cuál cree que es el papel de los creadores en esta temática? El papel de los creadores realmente en esta temática es, de lo que he visto y basado en la experiencia personal, es más ellos favorecer las mejores líneas, y tienen como dos visiones del negocio. Uno, los perros que son según el temperamento y según las características físicas los mejores de su raza para los shows y venderlos de pues a los precios que ellos consideran que según el mercado valen cada uno de los ejemplares. Y dos, vender los que no como mascotas, los que no de pronto cumplan como las características especiales para no perder el perro, venderlos así. Creo que debe ser importante el papel de ellos como creadores, ya que pues deben estar reglamentados o dirigidos por un médico veterinario como auditado, no netamente el veterinario con el que trabajan en la parte médica, sino auditado para garantizar que pues, los perros gocen de buena salud y de bienestar, no solo físico, sino también emocionalmente, y que cumplan también con los estándares que ellos desean. Ese creo que debe ser el papel de los creadores, pero el problema de esto es que muchos de los creadores no son veterinarios, sino son por hobby, tienen la crianza de cachorros. Henry, en cuanto a la pregunta 6, ¿considera que actividades como las exposiciones caninas aumentan la selección racial con fines estéticos sobreponiendo la predisposición a enfermedades? Para mí sí. Realmente los jueces o el juzgamiento de los shows de estética son basados netamente en eso, en las características de la raza como tal, que la cola sea, que la angulación sea, que el tipo de pelaje sea, y todas las características que debe tener un perro de una raza o de un grupo, no necesariamente como gozan de salud. Tanto así que, por ejemplo, muchos de los perros que se atienden a diario en clínicas veterinarias cercanas o compañeros de criadores de perros para show, ayudan, por ejemplo, en cirugías y las esconden para que durante las exposiciones, aún en los lapsos de recuperación de las mascotas, no se vean estos y puedan salir a exposición sin perder el capital de inversión que se hizo en el traslado de la mascota, en el handler, en los tiquetes, en todo lo que acompañó. He visto muchas que incluso con cesárea y cachorros salen a show. He visto perros recién operados, he visto perros que los pintan, que les pintan el pelo para que aparente, he visto perros que les colocan lentes de contacto para esconder características como por ejemplo ceguera o cataratas. He visto perros que les colocan tratamientos de ortodoncia para mejorar una estética solo para que cuando lo están en juzgamiento el juez no note que nació con ese defecto congénito y no corrigen
no se interesan por el bienestar en la masticación, sino solo por la parte estética para que no los descalifiquen. Entonces, he visto mucho eso y creo que esas exposiciones sí para ellos es lo primordial, la estética, sobreponiendo la predisposición de las enfermedades. Pregunta número 7, sí creo que deben existir. No sé si realmente existan como tal, pero sí creo que es necesario y bastante pertinente que se creen políticas gubernamentales y de los grupos de sinofilia y de los grupos de médicos veterinarios para la selección. Un poco parte de eso es que se han determinado los grados de aceptación de displasia de cadera, pero cuando uno va a mirar hay algunas características de estos perros que están presentando aún displasia de cadera, pero que son aceptados. Entonces los grados de displasia 1, 2, 3 o A, B, C y D son aún permitidos y así se clasifican incluso algunos grados de displasia que para nosotros médicamente ya son típicos signos de displasia. A ellos no les interesa que el perro no tenga displasia. Es entendible en cuanto a una parte médica porque muchos de los perros es imposible que no tengan displasias, por ejemplo los condrodistróficos. Se acabaría la raza como tal, estaría extinta. Pero sí deben haber lineamientos un poco más estrictos a otro tipo de características, como por ejemplo defectos congénitos, cardíacos, renales, clasificaciones de mortalidad y morbilidad de ese tipo de enfermedades, árbol genealógico, determinación de genes para ciertas características raciales que ya se tienen estudios y ya se sabe que pertenecen a ese tipo de razas especialmente. Entonces, sí es súper importante. Aún así, cuando los club caninos, sobre todo por ejemplo el colombiano y el estadounidense, deben presentar para registrar la camada el certificado de libre de enfermedad congénita cardíaca o de displasia, de codo o de cadera. Pero aún así hay otras muchas enfermedades que no se están teniendo en cuenta que sí deberían tener un rol principal en ese medio. Última pregunta, en cuanto a la última pregunta, Henry, la recomendación para nosotros los médicos veterinarios que tenemos contacto diario o regular con criadores, siempre con los propietarios debe hacerse un acercamiento para empezar a tener no solo desde la parte de los criadores, sino desde la parte de las personas a las cuales van esas mascotas, ya sea para show o para tipo mascota, que es la educación al propietario, de cara al propietario. Creo que es lo más pertinente que se puede hacer y lo más importante. Y creo que es el punto de partida donde los creadores van a empezar a tomar medidas ellos por protección y por protocolos propios para que sean escogidos dentro de los tipos de creadores sanos que puedan ellos tener. Por ejemplo, enseñarle a los propietarios que cuando van a comprar una mascota deben hacerse exámenes o una revisión médica veterinaria previa a la compra es vital. En mi práctica profesional lo he hecho, me pagan las consultas para ir a los criadores, muchas veces no las aceptan y los llevan a las consultas y ahí en un simple examen clínico con un fonendoscopio puedo empezar a descartar ducto arterioso persistente, estenosis y muchas otras fallas congénitas que se puedan estar presentando en esos momentos en los cachorros. Displasias de cadera, de pronto no una placa radiográfica para registrar la mascota, pero sí es de la parte médica, que es mucho más pertinente. Exámenes de laboratorio, una simple ecografía. En algunas razas, por ejemplo, como en los gatos, pues ya está estandarizado que el PKD se puede presentar hasta incluso después de los 5 años. Pero si a los padres se les hace el examen genético del árbol genealógico para determinar que no poseen el gen y se entrega y un médico veterinario lee eso, pues está dándole un plus a esa parte. Entonces creo que lo más importante es educar, que es la base real del problema, a los propietarios de las mascotas que van a adquirir. Como te digo, para show o para esto. Esa es la forma más fácil. A los criaderos es difícil y a los criadores es muy difícil porque el fin zootécnico de esas mascotas es el show y es los ingresos y es el nombre que le dan al criadero, a la mascota y el valor agregado que se le coloca por la compra de sus cachorros, de su descendencia. Y ellos siempre se van a quedar con las mejores selecciones de cada camada.
para la reposición de los padres. Entonces, es como la parte más importante porque el dinero que se mueve tras las exposiciones caninas o felinas es muy alto y abarcarlos a ellos va a ser muy difícil. Creo que la mejor apuesta es a los propietarios con la educación.